En Juan 3, versículo 1 al 15 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Feliz día de mamá. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Me gustaría empezar orando. Dios, muchas gracias por este pasaje, gracias por este señor Nicodemo, un maestro de los israelitas. Te pido que hoy utilices esta historia, este encuentro de Jesús con él, para hablar a nosotros, para hablarnos a nosotros, a nuestros corazones. Te pido que cada persona pueda hoy salir con un mejor entendimiento del Evangelio, de lo que tenemos que entender, saber y hacer para ser salvos, para recibir el perdón de nuestros pecados. Te pido que hoy este pasaje nos pueda hablar, nos pueda decir lo que tú tienes para cada persona. Y te pido que si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que puedan hoy experimentar esta salvación, este nuevo nacimiento. Y te pido que nos ayudes a acompañar a estas personas. Te pido también que a nosotros como iglesia, como personas que deben conocer a Jesús, te pido que nos ayudes a entender que si es tan necesario nacer de nuevo y si hay tantas personas que no han nacido de nuevo, te pido que nos ayudes a realmente apreciar esta verdad, que nos ayudes a ponerla en acción y llevar este mensaje a todas las personas que no conocen a Jesús todavía. Y te pido que nos ayudes a llevar este mensaje a todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, entonces hoy estamos siguiendo con el Evangelio de Juan. Hemos estado estudiando por varias semanas el Evangelio de Juan y vamos a estar aquí en el capítulo 3, versículo 1. Si tienen sus Biblias, sería bueno ir ahí. Si no tienen sus Biblias, vamos a tener muchos de los versículos en la pantalla, por lo menos el pasaje principal. Pero hasta ahora hemos aprendido que Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la misma palabra de Dios. Es la presencia de Dios aquí en el mundo con nosotros. Aprendimos que Jesús es el Mesías, que por tantos años, por muchos años, el mundo estaba esperando, los judíos estaban esperando que llegara su Mesías. Y al final, Él llegó y fue Jesús. Y después vimos que Jesús es nuestro mediador, que quiere decir que nosotros, cuando no estamos bien con Dios, que es la manera en que todos nacemos pecadores, nacemos mal. Pero
como tenemos a Jesús como nuestro mediador, y vimos que la Biblia dice que Jesús es nuestro único mediador, entonces tenemos a Jesús y por Jesús podemos estar bien con Dios. Él es el que nos reconcilia con Dios. Y también vimos que Jesús era la presencia de Dios, y cuando Jesús llegó a este mundo, entró en el templo y encontró las cosas mal. No estaba queriendo encontrar a las personas así, distraídos en su alabanza, pero llegó Jesús así al templo y encontró a las personas enfocadas en otras cosas. Y hoy vamos a ver que Jesús dice a Nicodemo que tenemos que nacer de nuevo. Entonces estamos saliendo del patrón. Hasta ahora ha sido Jesús el Verbo, Jesús el Mesías, Jesús el Mediador, Jesús la presencia de Dios. Y hoy yo no encontré ninguna manera de decirlo, Jesús el no sé qué, porque aquí no encontré nada. Pero seguro que hay algo. Pero el punto hoy es que las palabras de Jesús tienen que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Entonces, vamos a empezar en el versículo 1 en un momento, pero quiero recordarles otra vez del propósito de este Evangelio de Juan. ¿Recuerdan qué dijo Juan? ¿Por qué escribió este libro? Él dijo, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, el autor del libro, Juan, nos dice que él escribió eso para que nosotros entendiéramos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que estábamos esperando por tanto tiempo. Que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y dice para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces descubrimos que cuando entendemos y creemos en Jesús, nosotros tenemos vida en su nombre. Nosotros tenemos, como lo dicen muchas otras veces, vida eterna. Que quiere decir también el perdón por nuestros pecados. Que quiere decir muchas cosas que vamos a ver en un momento. Pero por eso Juan escribió el libro. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y terminamos la semana pasada, no sé si, eso fue hace 15 días, no sé si recuerdan cómo terminó el pasaje. Terminó diciendo, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Entonces Jesús conoció a la humanidad y aunque ellos vieron señales y se inspiraron por estas señales, Jesús sabía que este no fue un cambio real, no fue un cambio permanente, porque habían creído en las señales, no tanto en Él mismo, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Entonces vemos esta advertencia. Y justo después entramos en este pasaje, que es Juan 3, versículo 1. Y lo que vamos a ver aquí es que viene un hombre llamado Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Entonces los fariseos eran un grupo de líderes religiosos, como una secta de los judíos. También habían otras. Pero aquí él es un fariseo, entonces quiere decir que es como un maestro, que ha aprendido mucho de la Biblia, él sabe mucho de lo que las Escrituras dicen, y por eso él debe saber estas cosas, él debe tener un entendimiento espiritual y debe entender las cosas espirituales. Entonces dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces dice Rabí, que es como profe, dice Rabí, profe, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces él reconoce que Jesús viene de Dios, que Dios lo envió y que es un maestro que está enseñando muchas cosas. Dice, ¿por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y esta palabra señal se repite muchísimas veces en el Evangelio de Juan.
Él dice que sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él reconoce a Jesús que viene de Dios, ¿por qué? Por las señales, ¿cierto? Y creo que ya la verdad es complicado para mí porque acabo de enseñar los primeros 12 capítulos en el Instituto Bíblico en las últimas semanas y ya no recuerdo qué dije aquí y qué dije allá. Está todo mezclado, entonces de pronto digo cosas 2 veces para no soltarlas. Pero algo que vemos aquí y que hemos visto es que las señales se repiten mucho. Pero encontramos también que cuando la gente cree en las señales, realmente no vemos un cambio real en sus vidas. Ellos ven lo que Jesús hace, se asombran y dicen, este Señor tiene que ser de Dios. ¿Por qué? Por las señales. Y dice inclusive en otros lugares que creyeron por las señales. Pero en algunos momentos, y en muchos momentos que vamos a ver después, dice que las personas creyeron no por las señales, sino que creyeron en Jesús. Entonces, y también dice que creyeron en la palabra de Jesús. Y en otros lugares dice que creyeron en Jesús y en su palabra. Y ahí es donde vemos realmente el cambio en sus vidas. Entonces, todos nosotros como seres humanos vamos a sorprendernos por señales. De hecho, hay personas que van a iglesias buscando señales y las encuentran ahí y creen que están viendo milagros o creen que están viendo como lenguas extrañas y cosas así. O van ahí porque llegan y piensan que llegué ahí y Dios hizo algo grande. Y todo esto puede ser cierto. Puede ser que tú llegaste a la iglesia y que Dios, para mostrarte que estás haciendo las cosas bien, que Dios hace una señal y que Dios te muestra que ahí es donde debes estar. Pero lo que dijimos antes, creo, fue que si nosotros nos quedamos así, yendo a la iglesia por las cosas buenas que veo, por las cosas chéveres, por las cosas que me dicen que esto es de Dios, pero nunca damos el paso para dejar de creer solo por las señales y de creer Jesús mismo, a Él mismo, a su palabra, por lo que Él es. Entonces, ahí no hemos llegado realmente a creer como el libro de Juan tantas veces nos anima a creer. Si creemos en señales, no hemos creído en Jesús. Pero si creemos en Jesús por su misma palabra, por lo que Él dice que Él es, entonces ahí sí estamos creyendo de verdad. Y entonces, aquí dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso me recuerda del versículo que leímos antes. Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre y que ellos habían creído por las señales. En el versículo 3 seguimos. Él dice, sabemos que vienes de Dios por las señales que haces. Y en el versículo 3 Jesús dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, él dice, sabemos que vienes de Dios. Y Jesús, la respuesta de él es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es otro tema que se repite aquí en el libro de Juan. Es que nosotros como seres humanos, Él dice, tú vienes de Dios. Y Jesús está diciendo, tú ni puedes ver el reino de Dios. ¿Me ves a mí por las señales? Sí, están afirmando que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, que yo vengo de Dios. Bueno, Él no había reconocido todavía a Jesús como el Mesías. Pero Él dice, tú me ves a mí como alguien de Dios. Pero si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver las cosas de Dios. No puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios. Y en versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su mamá, de su madre y nacer? Esto suena, no sé, ¿ustedes cuántos han escuchado la frase como los cristianos nacidos de nuevo? ¿Alguien ha escuchado esta frase antes? ¿Sí? Ok. Bueno, varias personas. Me imagino que todos.
Nosotros tenemos como esta frase en nuestro lenguaje, nacer de nuevo. Es algo que para nosotros es algo que escuchamos desde la juventud y por toda la vida tenemos esta idea de nacer de nuevo. Pero para Nicodemo, esta frase no fue que, Jesús dice eso está en la Biblia. Para Nicodemo eso fue sorprendente. Entonces, él no es un tonto aquí diciendo cómo es que uno tiene que nacer de nuevo. Él de verdad está haciendo la pregunta, porque es la primera vez en la vida que ha escuchado que tienes que nacer de nuevo. Entonces, cuando dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y de su madre y nacer? No está haciendo una pregunta boba. A nosotros nos puede parecer ¿cómo cree que tiene que pasar eso? ¿Cómo? Porque Jesús acaba de decirlo, ¿cierto? Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Y si no tiene esta imagen, este contexto espiritual, bíblico, entonces esto suena extraño. Y la pregunta es válida. ¿Cómo es posible que tienes que nacer de nuevo? Él está pensando en términos físicos. Está pensando en términos de este mundo. Pero Jesús está comunicando una verdad espiritual. Jesús no está diciendo que físicamente tienes que nacer de nuevo. Y de hecho, en este momento creo que es un buen momento para volver un poquito. Vamos a ver en Juan 1, algo que ya vimos, pero no nos enfocamos en eso tanto. Pero en Juan 1, dice en Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, sí, salió. Entonces, vemos aquí varias palabras para decir la misma cosa. Vemos, recibieron a Jesús, que creyeron en su nombre, que nacieron no de estas cosas, sino de Dios. Y hay otras frases que encontramos en Juan, todo para decir lo mismo. Pero una de las frases aquí es nacer de Dios. O como vemos en Juan 3, nacer de nuevo. ¿Cierto? Y vemos que recibir a Jesús también, vemos creer en su nombre. Todas estas frases quieren decir la misma cosa. Entonces cuando pensamos en nacer de nuevo, no quiero que piensen que es que yo tengo que primero recibir a Jesús. Y después yo tengo que creer en su nombre. Y después yo tengo que nacer de nuevo. No son muchas cosas que tenemos que hacer para conocer a Jesús, para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios, como decía el pasaje. Estamos hablando de la misma cosa. Pues a todos los que lo recibieron, eso aplica a ellos. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Lo recibieron, los que creen en su nombre y los que nacieron de Dios. Y aquí también nos da pistas que nos van a ayudar más tarde. Entonces vemos que no nacieron, dice, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Estas son cosas físicas. Nosotros, cuando nacemos, hay sangre. Somos carne. Somos hombres y mujeres. Entonces, estas son cosas físicas. Y está diciendo que estas personas que reciben a Jesús, que creen en su nombre, no es que nacen físicamente, no es que nacen con sangre, carne, como hombres, sino que nacen de Dios. Estamos hablando de una verdad espiritual aquí. Y ahora vamos a volver. Ahora que tenemos esto claro, vemos que no es algo físico, es algo espiritual. Y después, en el versículo 4, vamos a verlo, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, antes vimos que, ¿quiénes no pueden entrar en el reino de Dios? Los que no nacen de nuevo, ¿cierto? Aquí dice
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Les vemos otra vez la misma idea de que aquí tenemos carne y espíritu. Antes tuvimos nacer de la carne, nacer de la sangre, nacer y al otro lado, nacer de Dios, ¿cierto? Aquí tenemos que nacer del agua y del espíritu. Tenemos también el físico y el espiritual. Tenemos el físico y lo espiritual. Antes tuvimos también lo físico y lo espiritual. Y entonces el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo físico. Lo que es físico es físico. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces todos nosotros hemos nacido del agua, ¿cierto? Físicamente hemos nacido, estamos aquí, todos nacimos. Entonces, en este contraste entre lo físico y lo espiritual, todos hemos experimentado este primer nacimiento, pero no todos hemos experimentado, o ojalá sí, pero yo asumo que no todos hemos experimentado este nacimiento espiritual, el segundo nacimiento. ¿Hemos nacido del agua? Sí. ¿Hemos nacido del espíritu? No todos. Ojalá todos. Pero no todos en este mundo. Y quiero mencionar momentáneamente que este también es un versículo que la gente utiliza para decir que entonces tienes que nacer espiritualmente, como que tú tienes que creer en Jesús y también tienes que nacer de agua, que es decir, el bautismo. Tienes que bautizarse para ser salvo. Pero esto no es un buen lugar para encontrar esta idea. ¿Por qué? Porque entre los contrastes que vimos en el primer capítulo, entre lo físico y lo espiritual, aquí vemos otra vez contraste. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto: carne y espíritu. Entonces, algo físico y espiritual. Entonces, no puede ser que interpretamos esto de nacer de agua como que tenemos que bautizarnos. No es malo bautizarte. Todos, si somos creyentes, hay que bautizarnos. Pero esta es una respuesta, es un efecto del nacimiento espiritual. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, Dios pone en nosotros el deseo de obedecer a Jesús y de obedecer su palabra. Y cuando obedecemos a Jesús, nos bautizamos. Entonces, no estoy diciendo que no se bauticen, sino que aquí no es el mejor lugar para decir que tiene que bautizarse. Si no, no has nacido de nuevo. Porque estamos hablando de dos nacimientos diferentes. Estamos hablando de agua, un nacimiento diferente, y el nacimiento del espíritu. Es físico y espiritual. ¿Les confundí suficiente? Ok. Puede ser que sale aún más claro después. Pero vamos a seguir. Dice, Jesús respondió que tienes que nacer del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios, sino en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y aquí es casi otra vez decir la misma cosa, pero está diciendo, tú no entiendes esto, pero es una verdad espiritual y el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido. Está diciendo, hay cosas que tú sabes que existen, sientes que existen, son verdades, pero tú no puedes ver. No estamos hablando de algo físico que puedes ver con los ojos. Nadie te puede mirar y decir que, ella ha nacido de nuevo. No, eso no es posible, porque es algo invisible, espiritual. Dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Cuando nacemos espiritualmente, nosotros tenemos algo nuevo en nosotros que no se ve, pero se percibe, se sienta.
sabemos que somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, sabemos que es verdad, pero no es algo que podemos ver, es invisible. Y otro dato del libro de Juan, cuando Jesús habla de lo espiritual, para Jesús lo que es real en esta vida, lo que es verdad, es lo espiritual. Entonces Jesús cuando dice espiritual o dice espíritu, algo del espíritu, eso para él es la verdad, es la cosa más importante. Entonces vamos a seguir aquí y dice, el viento sopla, sí, el versículo 9 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Entonces, él está diciendo básicamente, tú no solo puedes hablar de lo que has experimentado, lo que has visto. Dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto, damos testimonio de lo que hemos visto. Y cuando dice damos, ¿quiénes son? Porque hasta ahora es básicamente Jesús que está enseñando. Pero después vamos a ver que él dice aquí, damos testimonio, y vamos a ver después que encontramos el testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu de Dios, el testimonio de Jesús, el testimonio de las señales también. Yo creo que cuando dice hablamos aquí, está hablando de Él, el Padre y el Espíritu, de la Trinidad. Está hablando de la misma Trinidad, que ellos hablan de estas cosas. El versículo 11 dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Este es el problema en todo el libro de Juan, que reciben un testimonio, como las señales hablan de Jesús, dicen, creen en este Señor, porque Él es el Mesías, Él viene de Dios, y no creen. Ok, Dios dice que Dios dice en su palabra que hablaba de Jesús, que Jesús vendría, y Jesús dice a los fariseos que ustedes, si hubieran creído a Moisés, que se refiere al Antiguo Testamento, si lo hubieran creído a él, hubieran creído en mí. Entonces es otro testimonio de las Escrituras. Y hay muchos testimonios así. Jesús dice que el Padre testifica acerca de él, pero el problema es lo que vemos vez tras vez tras vez. Dice, ustedes no reciben nuestro testimonio. No creen, no nos creen. Entonces, este es el gran peligro aquí. Entre todo esto de nacer de nuevo, Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Y al final el problema es que ustedes no creen, no reciben nuestro testimonio. Entonces, ¿qué requiere creer en Jesús? ¿Qué requiere nacer de nuevo? Es simplemente creer el testimonio de Dios acerca de Jesús. Es creer en Jesús, creer que Jesús es Él quien dice que es. Pero dice en el versículo 12, si les he hablado de las cosas terrenales, otra vez vemos lo físico y lo espiritual, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está diciendo, tú no puedes ver estas cosas y solo una persona te puede explicar. Nadie ha subido al cielo. Obvio, nosotros no subimos al cielo. Pero Jesús vino del cielo. El mensaje aquí es que ustedes no pueden ver las cosas de Dios. Vimos antes, no pueden ver el reino de Dios. No pueden entrar en el reino de Dios. Y aquí dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Jesús está diciendo, yo soy la única persona que les puede explicar las verdades espirituales. Jesús es el único. Si nosotros tenemos ideas en nuestras mentes de Dios y esas ideas son correctas, estas ideas vinieron de Jesús de alguna forma.
Yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, pero ¿cómo es que yo puedo explicar todas estas cosas? ¿Cómo es que puedo explicar una verdad espiritual? Porque Jesús nos explicó. Entonces, podemos pensar que vienen de muchos lugares, pero lo que sabemos de Dios solo viene de Jesús. Lo que sabemos de Dios, de estas verdades espirituales, viene de Jesús. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, Jesús. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y después sigue y dice, ahora que hemos visto todo esto, Nicodemo llega y dice, te reconozco como un profesor enviado por Dios. Jesús dice, eso no es suficiente. Nicodemo dice, te reconozco por las señales que he visto. Pero Jesús dice, eso no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Y aquí, ahora vamos a aplicarlo en el versículo 14. Todo esto que hemos visto, que tenemos que nacer espiritualmente para solo ver las cosas de Dios, para solo entender las cosas de Dios. En el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Esto suena raro, ¿cierto? Es como que estamos hablando de nacer de nuevo y ahora estás hablando de levantar una serpiente. Pero Nicodemo, como profesor, como uno muy bien estudiado de la Biblia, del Antiguo Testamento, él sí sabía lo que Jesús estaba diciendo. Entonces vamos a ver en el libro de Números 21, y en un momento volvemos aquí y terminamos esta parte. En Números 21 vemos el contexto de lo que Jesús está diciendo. Pasó que, bueno, creo que el pasaje habla por sí mismo. Dice, el pueblo habló contra Dios y Moisés. Porque nosotros, lo leí muy mal. Ok, entonces el pueblo, siendo los judíos, dice, el pueblo habló contra Dios y Moisés. Porque nos han sacado de Egipto para morir en el desierto. ¿Recuerdan la historia de cuando Moisés sacó todo el pueblo de Egipto? Que ellos eran esclavos ahí. Y ahora salen y justo después salen y están reprendiendo a Moisés diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Porque están cansados de caminar, están cansados de comer la comida que Dios proveyó, están cansados de estas cosas. Dice, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento tan miserable. Hablando del maná, es un alimento que Dios proveyó. Entonces comieron lo mismo todos los días, pero comieron. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Entonces dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces aquí vemos los judíos se quejan. Dios envía un juicio porque se están quejando, pero Dios está proveyendo. Entonces Dios envía un juicio. ¿El juicio qué es? Las serpientes muerden a las personas y se están muriendo. Y el equivalente ahora aquí en Juan es que nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Nosotros hemos hecho cosas en contra de Dios y nos espera también un juicio. ¿Y qué hace Moisés en este caso? Él habla con Dios y la respuesta de Dios es que de esta forma voy a salvar a las personas. Entonces dice a Moisés que él haga una serpiente que la levanta
Y que cuando levanta la serpiente, que las personas que ahí, mordidos, muriéndose, cuando ellos miran a esta cosa, entonces van a estar bien, van a vivir, van a estar sanos, van a estar salvos. Pero eso no tiene nada de sentido, ¿cierto? Como el hecho de que si me muerda una serpiente, me estoy muriendo aquí, y Moisés dice, mira esto y serán salvos. Eso no tiene sentido. ¿Cómo es que eso me puede sanar? Podemos mirar eso y pensar, y bueno, si estoy en la situación, yo voy a decir, ¿para qué me voy a morir aquí? Y muchos hicieron eso, pero las personas que escucharon lo que él decía, lo que Dios decía, que obedecieron a Dios, que creyeron su palabra, hicieron lo que él pedía, estas son las personas que se salvaron, aunque no tenía sentido. Mirar una serpiente de bronce no tiene sentido cuando me estoy muriendo. Pero es exactamente lo que Dios dijo. Es la manera en que Dios proveyó para salvarlos a ellos. Y parece que no tiene sentido. Pero igual que para Nicodemo aquí, no tiene sentido lo que está escuchando. Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces ahora no es una serpiente que levantada en una serpiente de bronce levantada ahí. Ahora no tenemos que mirar esta cosa de bronce para salvarnos, pero Dios está proveyendo otra forma para salvarnos a nosotros, y es Jesús. Dice, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y nosotros hoy entendemos esto. Nicodemo seguro que no entendió lo que estaba escuchando. Pero nosotros hoy en día sabemos que ¿quién fue levantada en una cruz para nosotros? Jesús. Jesús fue levantado en la cruz. Murió en la cruz por nuestros pecados. Murió por nosotros. Jesús fue levantado. Dice, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y podemos pensar, eso no tiene sentido. ¿Cómo es que alguien que murió hace 2000 años en una cruz, que era un símbolo de nada bueno, hoy es algo bueno, pero era un símbolo de juicio, de castigo, que pusieron los criminales peores ahí? ¿Esto cómo me afecta hoy? No tiene sentido. ¿Cómo es que creyendo en Jesús hoy yo voy a tener el perdón por mis pecados? ¿Cómo es? Podemos, igual que los de Moisés, pensar, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto cuando mi problema es que yo soy mala persona, yo peco y necesito entonces hacer muchas cosas buenas para que Dios me acepte? Pero la Biblia en ningún momento dice que si hacemos cosas buenas, Dios nos va a aceptar. Muchas personas asumen eso, pero la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia sí enseña es lo que podemos pensar como que no tiene sentido, que bobada, ¿cómo puede ser? Pero la Biblia enseña que si Jesús murió por nosotros en la cruz, solo tenemos que mirar hacia Él. Eso quiere decir confiar en Él, creer en Él. Solo tenemos que creer en Jesús por nuestra salvación y somos salvos. Y podemos pensar que no, eso no tiene sentido, yo necesito arreglarme a mí mismo. Pero Jesús está diciendo, yo morí por ti, porque no crees en mí. Es la manera en que Dios ha provisto el pago del pecado tuyo. Entonces, muchas personas, como vimos al principio, rechazaron este mensaje, rechazaron a Jesús, no entendían. Pero dice, si ellos simplemente miran, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, solo tenemos que creer para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, vamos a ver la próxima semana más acerca de eso. Y vamos a llegar a Juan 3:16,
que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esta manera que Jesús fue levantado, murió en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ustedes habían escuchado este versículo 1,000,000,000 de veces en la vida, puede ser, y de pronto nunca habían entendido el contexto del versículo. El contexto es que tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Solo miramos a Jesús, solo creemos en Jesús. Así de sencillo. ¿Y qué nos espera si hacemos esto? Nosotros siendo muertos en nuestro pecado, nosotros tenemos la esperanza. De hecho, creo que aquí tengo un versículo. 1 de Pedro 1:3 dice, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pues la esperanza viva que tenemos es Jesús. Jesús que murió por nosotros. Solo tenemos que mirar a Él. Entonces, quiero rápidamente responder a algunas preguntas. Los puntos, esta cosa que está aquí en la pantalla, no fue el plan. Yo ni he dicho los puntos de la charla, pero así, eso es lo que debemos estar aprendiendo. ¿Qué es nacer de nuevo? Y voy a leer varios versículos, no van a salir en la pantalla, pero vamos a aclarar eso. ¿Qué es nacer de nuevo? Es recibir el perdón por los pecados. Juan 1:29 vimos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vino a morir por nosotros como sacrificio. En Juan 3:16, acabo de leerlo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces es recibir el perdón por los pecados, es recibir la vida eterna. Cuando nacemos de nuevo, estas cosas pasan. Dios nos perdona los pecados. Dios nos da vida eterna, o la salvación, como decimos mucho. En Juan 1:12 dice, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces es volverse un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Los que tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios son los que recibieron a Jesús. A todos los que lo recibieron. Es nacer espiritualmente, como vimos aquí. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacieron de Dios. Es nacer espiritualmente. Y como vimos con Nicodemo hoy, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es pasar de muerte a vida. En Juan 5:24 dice, en verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, es todo esto. Cuando nosotros creemos en Jesús, es recibir el perdón por nuestros pecados, recibir vida eterna, es volver un hijo de Dios, es nacer espiritualmente, es pasar de muerte a vida espiritualmente. No es que somos muertos físicamente, sino espiritual, como en todo el libro, son cosas espirituales. Pero lo que no es el bautismo, no es que me bautizo y entonces recibo todas esas cosas. No es difícil tampoco, no es que me esfuerzo y entonces Dios dice, qué buen esfuerzo, vas a ir al cielo. No, es reconocer que yo nunca puedo hacerlo, que solo por creer, solo por confiar en Jesús voy a ir al cielo. Y no es algo que se repite, no es que todos los días me levanto y nazco de nuevo todas las mañanas. Aunque eso suena como bonito espiritual, cuando estamos hablando de pasar de muerte a vida, no es algo que pasa todos los días. Eso es algo que pasa una vez en la vida. ¿Ustedes cuántas veces nacieron físicamente? Una.
¿Y cuántas veces podemos nacer espiritualmente? Una vez. Porque si somos muertos, nacemos de nuevo y somos vivos, nosotros no vamos a morir otra vez. Dios nos ha dado vida espiritual. Entonces, no es algo que puede pasar vez tras vez tras vez. Es algo que puedes pensar que pasó, o que quieres creer que pasó, pero realmente no pasó y necesita pasar. Pero no es algo que pasa muchas veces en la vida. Creemos en Jesús y somos salvos, y Dios nos da vida, y Dios perdona nuestros pecados. Y la Biblia dice después, que algo que vamos a ver de pronto más tarde, la Biblia dice después que es Dios mismo que nos guarda, que nos proteja, que nosotros ni somos los que mantenemos nuestra salvación. Es Dios, es Jesús y es el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que un día voy a predicar esta charla aquí. Entonces, nacer de nuevo, ¿qué es? Es todo eso que acabamos de ver. Y la otra pregunta es, ¿cómo puedes nacer de nuevo? Y lo vimos. ¿Cómo nacemos espiritualmente? Es lo que sigue. Miramos a Jesús. Simplemente entendemos que Jesús murió por nosotros. Creemos que Jesús es el que Dios envió aquí para pagar por nuestros pecados. Y somos salvos. Entonces, es algo que nosotros podemos poner muchas cosas. Podemos poner cosas encima. Y querer decir que tienes que bautizarte, que tienes que tienes que hacer muchas cosas. Y puedes encontrar corrientes ahí que te van a enseñar todo eso. Que tienes que hacer esto. Y si no, no vas a ir al cielo. Pero el mensaje de Juan es que solo tenemos que creer en Jesús. Creemos que Jesús es Él quien dice que es y somos salvos. Y si no estás seguro, si eres salvo, perdonado, si has nacido de nuevo, una muy buena manera de estar seguro es primero examinarte a ti mismo. Es preguntarte, ¿yo realmente he experimentado un nuevo nacimiento? ¿He nacido de nuevo? ¿He creído en Jesús? ¿He recibido a Jesús como mi Salvador? Y si la respuesta es que no, pues es claro, no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, necesitas creer en Jesús. Y si llegas a esta conclusión, que yo necesito creer en Jesús, ¿qué haces? ¿Cómo sabes que lo haces bien? ¿Cómo sabes que creíste en la cosa correcta? Pues por eso yo quiero presentarles la oportunidad de simplemente sentarte con nosotros y hablar. Charlamos, miramos lo que la Biblia dice acerca de esto, de nacer de nuevo, de ser salvo, de recibir el perdón de Dios. Y aclaramos todo, para que cuando salgas no te quede ninguna duda de lo que es el Evangelio. Y después, cuando tienes todo esto claro, entiendes que necesitas nacer de nuevo. Y cuando después entiendes lo que Jesús ha hecho por ti, entonces, para concretar esta cosa y saber que hoy fue el día que nací de nuevo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué haces? Lo que yo recomiendo a todos es que simplemente ores, hablas con Dios. Dices, Dios, yo sé que soy un pecador, sé que tengo esta necesidad grave, porque como la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sé que tengo esta necesidad, pero también sé que Jesús murió por mí. Aunque la paga por mi pecado es muerte, Jesús murió en mi lugar. Y puedes simplemente decirle a Dios, Dios, te quiero entregar mi vida muerta, y recibir la vida que Jesús ofrece, la vida eterna. Y en este momento, simplemente hablas con Dios, le dices, le expresas lo que has creído acerca de Jesús, y la Biblia dice que muchas cosas pasan en ese momento. Que sí, recibimos el perdón de Dios, recibimos el Espíritu Santo, que nacemos de nuevo, tenemos nueva vida, hay muchas cosas. La Biblia dice que somos nueva creación cuando nosotros hemos creído en Jesús. Entonces todo eso para decir que simplemente reconozca a Jesús como tu Salvador. Si no lo has hecho, hay que hacerlo.
Y nosotros como iglesia con este mensaje, sabiendo que toda la gente en el mundo tiene que nacer de nuevo, si no, no van a ver ni entrar en el reino de Dios. No podemos sentarnos aquí en estas sillas y decir, ay, qué chévere que Jesús murió por nosotros y no llevar este mensaje al mundo. Jesús murió predicando este mensaje. Los apóstoles murieron predicando este mensaje. ¿Alguno de nosotros va a tener el privilegio de morir predicando el evangelio? ¿Quién sabe? Probablemente no, porque vivimos en otra sociedad. Pero tenemos que llevar este mensaje. Qué miserables somos si entendemos estas verdades espirituales y no las llevamos al mundo. No las llevamos a las personas que las necesitan. Entonces, ese es un reto. Si necesitas conocer a Jesús como tu Salvador, que hoy sea el día. Necesitamos hablar de eso. Y si ya conoces a Jesús como tu Salvador, si has experimentado este nacimiento espiritual, entonces hay que vivir la vida espiritual. Hay que enfocarnos en las cosas espirituales y vivir de acuerdo con lo que hemos creído. Me gustaría orar y terminamos. Dios, muchas gracias, Dios, porque este señor Nicodemo, aunque él llega buscando la verdad, él encuentra cosas que no entiende. Pero igual que lo que tú haces con nosotros como seres humanos, tú nos buscas, tú nos ayudas a entender, tú nos llamas a creer. Igual que la manera en que tú nos llamaste a Nicodemo también, y lo vemos al final de este libro y en la mitad también. Y está defendiendo a Jesús y está cuidando el cuerpo de Jesús después de que muriera. Entonces, Dios, te doy gracias por la historia que vemos aquí de Nicodemo, porque él pasó por un momento de confusión y tú lo utilizaste para nosotros, para ayudarnos a entender estas verdades espirituales. Te pido, por favor, que estas cosas penetren nuestros corazones, que tú hoy nos haces entender que tenemos que nacer de nuevo y que todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Entonces te pido que nosotros podamos entender estos principios y que aplicamos esta historia en nuestras vidas. Ayuda a cada persona aquí a estar seguro de su salvación. Ayuda a cada persona a saber que ellos sí son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, ayúdanos a nosotros y a ellos a encontrar cómo es que pueden ser salvos, cómo pueden saber, como dice el mismo autor, cómo es que pueden saber que tienen vida eterna. Dios, por favor, ayúdanos hoy en estas áreas espirituales, y también sé que hay enfermos, hay personas que están enfermas. Te pido por ellos que tú les sanes. Te pido que tú hagas tu obra en sus vidas espiritualmente y físicamente, porque también nos quieres mantener físicamente también. Entonces, Dios, te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y si les gustaría hablar con nosotros, estamos aquí. Creo que es mejor una conversación que seguir un impulso y saltarte y decir yo quiero, porque eso es lo que vemos que está mal en Juan. Muchas personas se emocionan y creen en Jesús, pero realmente no han entendido. Entonces queremos estar seguros de que han entendido. Gracias.